Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Recibe un saludo y un abrazo de parte del Centro Internacional Monte de Sion. Me es un privilegio nuevamente poder estar aquí contigo y pues hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso que se llama las promesas de Dios. Y pues como últimamente hemos estado hablando sobre la fe, las promesas van muy ligadas a la fe. ¿Qué te parece si me acompañas a hacer una oración? Padre eterno, en esta tarde queremos bendecirte, exaltarte y glorificarte porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Señor y Padre, y te bendecimos, Señor, porque a través de esa revelación que tú has dado a nuestras vidas es que podemos tener el privilegio de comunicarnos contigo, de tener esa bendita comunión, de poder conocer tu palabra y sobre todo, Señor, de saber todas las cosas que tú tienes para nosotros. Son promesas, Señor, inigualables, incomparables y también son inmerecidas, Señor, y por eso te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo se mueva en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la palabra que hoy vamos a recibir, Señor, pueda ser una semilla bien sembrada en nuestros corazones y podamos dar fruto abundante. Te alabo, te bendigo y te exalto porque tú eres ese Dios hermoso y maravilloso de pactos y de promesas que siempre cumple lo que dice, Señor. Eres nuestro Dios que dice y hace, y por eso te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las promesas de Dios. Y bueno, yo tengo aquí una cita bíblica, segunda de Pedro 1, 3 y 4, que nos dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí la palabra nos dice que tenemos grandes, preciosas y grandísimas promesas que Dios ya nos dio. Entonces, pero vamos a ver que en qué consiste todo esto, cómo es que las recibimos, qué necesitamos, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, dice la palabra que nos han sido dadas a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquel que nos llamó es el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, y a través de esa revelación de nuestro Señor es como recibimos ese llamado para participar de sus promesas. Sí, a veces se hace un mal uso de la palabra de Dios porque se ignora. A veces mucha gente que no conoce a Cristo, que no le ha reconocido, que no le ha dado su vida, piensa que puede recibir las promesas, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que no es así, ¿sí? Y pues dice que la segunda parte dice que habiendo escapado del pecado, la corrupción y los malos deseos. Entonces son cosas que tenemos que ir tomando en cuenta, porque a veces queremos recibir, pero no queremos hacer un cambio en nuestra vida. Y Dios, pues todas las cosas que Él nos da también tiene ciertos requisitos, y ahorita vamos a ver. Ahora, ya no pertenecemos al mundo, ¿verdad? Y eso es lo más hermoso que podemos tener, que el Señor se haya revelado en nuestras vidas a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, y que nos haya hecho parte de su familia, parte de su cuerpo, y que ya no pertenecemos al mundo, y pues ahora podemos estar felices porque ya no vivimos en esa ignorancia que antes teníamos. Nos conformábamos con esas migajas que el mundo ofrecía, pero ahora al ver ese tesoro en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos estar felices, tener gozo, tener paz al recibir esas promesas en medio de cualquier circunstancia. Dios siempre está ahí, Dios es fiel, Dios es verdadero, y todas las cosas que nos ha dado ya están. Dice el Señor, cuando dio su vida en la cruz, dijo: consumado es. Y todo eso ya nos lo dio, ya nos lo dio. Todas las promesas de Dios son nuestras. Ahora, ¿qué es una promesa? Yo creo que todos entendemos muy claro que es este término de promesa, pero hoy yo quería recordarlo, y bueno, es del griego evangelia o evangelma, y significa prometer mediante seguridad de conferir algo bueno, seguridad divina de algo bueno. Y bueno, surge aquí una pregunta, ¿verdad? ¿A ti te han hecho alguna vez una promesa?
¿Y qué ha pasado con esas promesas? Nos damos cuenta que todos los seres humanos fallamos. Si tú hiciste un pacto delante de Dios, seguramente tu esposo te hizo muchas promesas y a lo largo de la vida a lo mejor te has dado cuenta que no ha habido tanta fidelidad en el cumplimiento de esas promesas. Pero también yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú has hecho alguna vez alguna promesa? ¿La has cumplido? ¿Te han cumplido esas promesas? ¿Le has cumplido tú las promesas a Dios que le has hecho? ¿Sí? Eso de las promesas no es algo sencillo, tiene su peso y nosotros tenemos que considerar todo esto, ¿sí? Ahora, una promesa se asocia a un juramento. Es el compromiso adquirido por quien promete. Es un compromiso de palabra donde la persona empeña su honor o dignidad. Es un voto, es un juramento, es una señal que requiere fidelidad y compromiso. ¿Y quién más que nuestro Dios es el que ha dado esa palabra para poder, que ha empeñado toda su palabra, ha empeñado todo lo que Él es para que nosotros podamos creer en esas promesas, ¿sí? Él siempre cumple lo que ha dicho, Él siempre va a cumplir, Él es fiel. Y lo contrario, pues a una promesa, pues es un incumplimiento, es una omisión y es un olvido. Y Dios pues nunca se va a olvidar de nosotros. Hebreos 6, 13 y 14 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y bueno, aquí se lo hizo a Abraham, y ahorita vamos a hablar más adelantito de Abraham, pero esa promesa dice que él no pudiendo jurar por alguien más, juró por él mismo. Entonces imagínate la dimensión, la grandeza, el poder que significa una promesa en las manos de Dios para nosotros, ¿sí? Ahora, todas las promesas de Dios son nuestras, así todas las promesas que están escritas en la palabra son nuestras, y no por merecimiento, no porque digamos, ay no, mucha gente, yo he escuchado que reclaman y dicen, quieren arrebatarle al diablo cuando todas las promesas son tuyas, ¿sí? El diablo no tiene nada, las tenemos nosotros. Entonces es importante el poder valorar esto, y esas promesas nos las da a nosotros más que nada por amor Dios nos da sus promesas, ¿sí? Y bueno, puedes encontrar promesas de salvación, de salud, de paz, de bienestar, de prosperidad, de bienaventuranza, de protección, de restauración. Dios, nada se le escapó, todo lo ha dejado escrito, todo lo tiene perfectamente bien establecido y lo contempló, todo lo tiene. En Él estamos completos, en Él estamos plenos, y todas sus promesas están escritas aquí en la palabra, ¿sí? A Él nada lo dejó fuera. Él todo lo que quiere siempre es bendecirnos, es darnos bien, y esas promesas pues aquí están en la palabra, así es de que son tuyas las promesas del Señor. Bueno, ahora te quería comentar que la Biblia tiene dos clases de promesas divinas, las incondicionales y las condicionales. Las incondicionales son aquellas que solo le incumben al Señor. Su compromiso no está sujeto a las personas ni a las situaciones. Él lo prometió y Él lo va a hacer, y no importa nuestro comportamiento, Él lo va a hacer, ¿sí? Un ejemplo es la garantía de que Dios dijo que no enviaría otro diluvio a la tierra. Eso lo vas a leer en Génesis 9:11. Ahí puedes encontrar cómo el Señor dijo que no volvería a mandar otro diluvio, y Él hasta este día lo ha cumplido y lo va a cumplir porque Él es fiel, ¿sí? No importa cómo proceda el mundo. Esto no significa que entonces podemos comportarnos de una manera incorrecta, y más conociendo de la palabra, porque pues ya teniendo una nueva vida en Cristo, pues nuestra adoración es vivir para Él, ¿sí? Aquí estamos hablando del mundo. Ahora, la condicional es otro tipo de promesa. El Señor, esto implica que el Señor está dispuesto a actuar bajo ciertas circunstancias. Estas implican nuestra participación, ¿sí? Y bueno, podemos encontrar varias citas, por ejemplo, donde nos dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Sí, Él nos perdona, sí, Él nos limpia, pero nos está diciendo, si tú confiesas. Hay otra parte donde nos dice que, hablando del pecado, que el que confiesa sus pecados y se aparta va a alcanzar misericordia. La Biblia está llena de promesas y muchas de ellas están condicionadas.
Entonces, por ejemplo, el que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y pues aquí ese es el requisito, ¿verdad? Esa es la condición de la salvación, que confieses al Señor como el Señor de tu vida. Y bueno, va implícito, por supuesto, el arrepentimiento. Pero aquí nos damos cuenta que hay dos tipos de promesas. Y pues Dios va a dar exactamente lo que Él ha prometido. Él exige nuestra obediencia y nuestra cooperación. Antes de recibir sus promesas incondicionales también es satisfacer sus condiciones. Y pues esto es importante, es una vida agradable al Señor, ¿sí? A veces yo estaba, al realizar este tema y pidiéndole al Señor, pensaba que muchos de sus hijos nos comportamos de una manera equivocada, ¿no? Porque si tú eres mamá y cuando tu hijo se te acerca y te dice, dame esto, y tú le dices, no te conviene, ¿verdad? O vas a esperar, o no te voy a dar esto si tú no haces esto. Y a veces nosotros nos comportamos así con Dios y a lo mejor hasta hacemos berrinche con Él, pero esto no es así. Tenemos que cumplir ciertos requisitos para que Dios nos dé esas promesas, para que Él cumpla sus promesas, ¿sí? Y bueno, si tú quieres que Dios cumpla una promesa en tu vida, pues lo único que tienes que hacer es cumplir tu parte, porque Él ya está, Él ya lo hizo, ya nada más tú haz tu parte y Dios te va a dar esa promesa que ya te dijo. En Hebreos 6:16 nos dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo que los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y bueno, aquí nos damos cuenta que Dios ya juró por sí mismo, ¿sí? Y esta última parte donde dice que es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por la fe en Él. Bueno, todas las promesas se cumplen en Jesucristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Este que dice en el sí y en el amén, ese Él se refiere a nuestro Señor Jesucristo. No es que yo diga sí, amén, sino es en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, estaba viendo esta parte cuando oramos, que Jesús nos dice que todo lo que pidamos en su nombre Él lo será hecho para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces ahí esa parte se complementa, son en Él sí y en Él amén, en Jesús sí y en Jesús amén. Entonces todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar, ¿sí? Y bueno, otro punto sería que por fe se cumplen las promesas. Según Romanos 4, del 13 al 16, yo te pido que apuntes esas citas para que tú las puedas leer con calma y puedas ver que es verdad que Dios todo lo ha dejado escrito, todo lo ha dejado contemplado, y tú con calma lo puedas ir estudiando, lo puedas ir reflexionando, lo puedas ir orando, y como una vez te dije, pues lo puedas seguir agradeciendo, porque Dios es un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que cumple todas y cada una de sus promesas. Bueno, vamos a leer Romanos 4, del 13 al 16, y dice, el subtítulo de mi Biblia dice, que es Reina Valera, la promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, la cual es Padre de todos nosotros. Y así es de que no es por la ley, sino es por la gracia venidera de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Él, por la justicia de la fe, es que las promesas se cumplen, ¿sí? Si tú investigas un poquito en el Antiguo Testamento, hay muchas promesas, y casi no se menciona esa palabra, pero el cumplimiento está en nuestro Señor Jesucristo y todas esas promesas de la Biblia se cumplen en Él. Sí, la fe glorifica la gracia venidera de Dios, es lo que te decía, es una confianza orientada en la integridad, en el poder de Dios, en su amor y en su sabiduría para cumplir todas sus promesas. Sí, a veces nosotros mismos demandamos de nosotros mismos perfección y a lo mejor muchas veces nos culpamos por no lograr esa perfecta obediencia, pero yo te pido que tengas paz porque Dios está mirando tu corazón, tú anhelas tener una sincera obediencia, tal vez no sea perfecta, pero es una sincera obediencia que se esfuerza cada día por ser mejor, por dar un mejor fruto, por agradar al Señor. Y como vimos, pues no es por ley, no es por merecimiento, sino es por gracia, es por fe que nosotros podemos recibir esas promesas, ¿sí? Ahora, yo quisiera hablar un poquito sobre nuestro padre de la fe, que ya lo he mencionado varias veces ahorita, que es el ejemplo de Abraham. Y pues yo te pido que anotes la cita de Génesis 15, el capítulo 15 nos habla cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, si la conoces, de que Dios le daría un hijo, le daría descendencia, ¿sí? Y que no solamente eso, sino que sería padre de multitudes. Y también ahí nos damos cuenta que Él es un ejemplo de fe y de paciencia. También la palabra nos dice que por fe y por paciencia se reciben las promesas. Abraham fue alguien que tuvo paciencia, ¿sí? Porque cuando Dios le hizo esa promesa, él tenía 75 años de edad. Y no solo eso, sino que su esposa era estéril. Y vemos que el cumplimiento de esta promesa está en Génesis 21:5, y ahí nos dice que Abraham tenía ya 100 años de edad. O sea, imagínate, él tuvo que esperar 25 años. Y a veces nosotros queremos las cosas rápidas, y pues sabemos que en todas las cosas Dios tiene propósitos, tiene sus tiempos, tiene sus formas de contestar, pero de que va a dar la promesa, de que va a cumplir, ten por seguro que así será. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Abraham. Te decía que él tenía 75 años cuando Dios le hizo esta promesa de que iba a ser papá, ¿sí? Y bueno, en Romanos 4, 18 al 22, ahí nos dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi ya de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y bueno, a veces así pasa con nosotros, ¿no? A lo mejor vamos al médico y nos dicen, no, ya no hay esperanza, o a lo mejor igual estás esperando tener un bebé y no has podido, o a lo mejor la salvación de tu familia, la prosperidad económica, cosas y circunstancias que vemos que nos dicen es imposible, ¿sí? Hoy en día hasta se hace una noticia así muy sonada cuando una mujer ya grande de edad es mamá. Estos casos ya casi no se ven, y no creo que porque Dios no lo haga, sino porque tal vez la fe ya no es la misma, ¿no? Jesús nos dice que cuando Él regrese a la tierra hallará fe en la tierra. Aquí es donde nosotros tenemos que tener esa fe y esa confianza de que las circunstancias no nos deben a nosotros apagar esa fe que ya tenemos. Nosotros no debemos mirar las circunstancias
y hoy en día también creemos que Dios tiene propósitos específicos para cada uno. Pero aquí este ejemplo es de lo más hermoso, porque yo estaba analizando, digo, bueno, Dios usó a un anciano y usó a una mujer estéril para decirnos, para mí no hay nada imposible. Solo es cuestión que nosotros podamos creer, que nosotros podamos tener esa plena confianza en nuestro Dios, de que para Él no hay nada imposible, que Él todo lo puede y que a pesar de las circunstancias, Él va a hacer viva su palabra en nosotros a través de sus promesas. Entonces, no se debilite tu fe. Si tú has estado escuchando la voz de las circunstancias o el mismo enemigo te está diciendo esto no es posible, tú créele al Dios de todos los imposibles, porque Él ya usó a este anciano Abraham y a esa mujer estéril para podernos mostrar la grandeza de su poder, su fidelidad y cómo es que Él promete lo que ha dicho, ¿sí? Y bueno, la palabra aquí nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y esto qué significa? Bueno, que él creyó a pesar de las circunstancias y evidencias humanas, ¿sí? Su fe fue en respecto a la promesa de Dios, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Entonces esta es la fe que Dios nos está llamando a vivir, la fe que Dios nos está llamando a tener, que seamos como el Padre de la fe, que imitemos su fe y que nos aferremos a esas promesas. Ahora, no se trata de arrebatar, no se trata de declarar, no se trata pues sí, de que a fuerza se hagan las cosas a mi tiempo y en mi forma, porque estás de acuerdo que todas las promesas son en Él, sí, y en Él, amén. Entonces, el diablo no tiene por qué tener nada que a ti te pertenece. No le tenemos que arrebatar nada a nadie, porque ya nos lo dio el Señor. Aquí es cuestión de cumplimiento a través de la fe, ¿sí? Abraham no dudó ni desconfió de la promesa de Dios. Tuvo una fe más fuerte y alabó a Dios plenamente convencido y puso su atención en los recursos omnipotentes y sobrenaturales de Dios para cumplir lo que le prometió. Entonces, ese es donde nuestros ojos, nuestra fe, nuestro corazón debe estar puesto en la omnipotencia, en la sobrenaturalidad de Dios, en su amor, en su misericordia y en todo lo que Dios va a hacer. Para Abraham y para Sara todo parecía totalmente imposible. No sé cuántos imposibles hay en tu vida, en tu familia, en tu propia persona, ¿sí? Pero es importante que nuestra fe pueda vencer todo eso y abrazar y recibir esas promesas que Dios ya nos dio. Por eso Dios le tuvo a Abraham su fe en cuenta y lo reconoció como justo. Y esto no solo respecto de Abraham, sino también por causa nuestra, pues Dios también toma en cuenta nuestra fe si creemos en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Entonces, aquí esto es lo más importante, ¿sí? Que Dios también toma en cuenta tu fe. Tu fe no la minimices, al contrario, valórala, agradécela, y ya hemos hablado otras veces cómo ejercitarla. Entonces, cuida esa fe. La Abraham de Dios glorificó a Dios al estar completamente seguro de que Él podía y haría lo humanamente imposible. De esa manera nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, que Él va a hacer lo imposible para nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y Dios se va a encargar de lo imposible. Ahora, este tipo de fe es la que estamos llamados a vivir, te decía, ¿sí? Nos es necesaria la paciencia, la mansedumbre y la fe para heredar las promesas, ¿sí? A Dios no le exigimos, a Dios no le reclamamos, no le arrebatamos al diablo, simplemente nosotros vivimos e imitamos la fe de este padre de la fe que fue Abraham, ¿sí? Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, para que vivas una vida piadosa delante del Señor. Ya nos dio todos los recursos. Al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor.
Por eso te decía al principio, a veces nos conformamos con las migajas del mundo, pero ahora tenemos estas preciosas y grandísimas promesas. Eso debe traer mucho gozo, mucha paz. Se rumora que va a haber mucha crisis económica, que va a haber situaciones difíciles después de esta pandemia, no conforme con lo que estamos viviendo ahorita. Dicen, ¿verdad?, las circunstancias y la voz del mundo que esto va a estar peor, pero esto es lo que a ti te debe saciar, lo que te debe llenar, lo que te debe fortalecer, lo que te debe traer gozo, lo que te debe traer ese ánimo para compartir esas buenas nuevas de salvación a todos aquellos que se están conformando con las voces del mundo, con las migajas. Tú sé ese instrumento en las manos de Dios para llevar su evangelio, para que vean que tú eres un testimonio vivo de lo que Dios hace, ¿sí? Así que manos a la obra, sigamos confiando, sigamos peleando, sigamos esperando, sigamos confiando, sigamos creyendo, ¿sí? Porque Dios ya te dio todas sus promesas, ¿sí? Te llamó para participar de esas promesas, de la naturaleza de Dios en tu vida, para recibirlas. Y bueno, es necesaria la fe, la obediencia y la esperanza, renunciando a todo tipo de corrupción y malos deseos, ¿sí? No para ser favorecidos por sus promesas, sino porque ya fuimos tomados en cuenta para ser parte del cuerpo y de la familia de nuestro Dios. Entonces, por cuanto tú ya fuiste llamada, ahora vas a vivir para la gloria del Señor. Somos escogidos para tener toda nuestra confianza plenamente en nuestro Señor. Y bueno, terminamos. Y te traía un acróstico que espero que se pueda poner. Y en promesa la primera palabra es paciencia, retener la palabra, obedecer, mansedumbre, esperanza, seguridad y alabanza. Y cuando tú vivas todo esto, seguramente tu vida va a ser fortalecida en grande manera. Que Dios te bendiga. Un abrazo, muchas bendiciones. La paz de Dios contigo.